Muy estimada videoaudiencia, estimados colegas y demás personal de salud, los saludamos desde Bogotá y tenemos un excelente grupo para discutir con ustedes algunos temas de reciente descubrimiento sobre medicina interna y cardiología. El primer punto que vamos a tratar es la utilidad del desfibrilador externo automático o DEA, que es un dispositivo que debe utilizarse en muchos sitios para salvar vidas. Tenemos un excelente panel de discusión. Primero, el doctor Gustavo Restrepo, quien es internista cardiólogo y el actual presidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología. El doctor Rodolfo Vega, a mi derecha, internista cardiólogo de la Universidad del Rosario. El doctor Jorge Reynos, ingeniero electrónico y jefe de la División de Investigaciones de la Clínica Chayo de Bogotá, y quien les habla, Hernando Matiz, director del Centro de Simulación y Habilidades Clínicas Valentín Fuster de la Fundación Cardioinfantil y profesor de la Universidad del Bosque. Esta diapositiva debe verdaderamente impactarlos. Un ataque al corazón no da espera. Y es la razón por la cual debemos estar preparados para afrontar inmediatamente el problema, porque el corazón en minutos queda fuera de posibilidades de reanimación. De manera que es muy importante. Podemos decir que el paro se presenta como paro cardíaco, propiamente o paro del corazón, que se considera hoy por hoy un mayor problema en salud pública. Alrededor de 3 millones de muertes anualmente ocurren y el problema es que los resultados son muy pobres del intento de reanimación. Y es así como tenemos alrededor de 350,000 muertes al año por enfermedad cardiovascular. Y la enfermedad cardiovascular comprende el corazón, la enfermedad vascular periférica y la enfermedad cerebral. De manera que el manejo actual está lejos del ideal. Vamos ahora a comentar algunos puntos sobre la muerte súbita. Como dije anteriormente, esto es un problema de salud pública no resuelto. La muerte súbita, ¿cómo se define? Es una muerte natural, debida a causas cardíacas inesperadas en tiempo y forma de presentación, precedida por pérdida brusca de conciencia dentro de la hora posterior al inicio de los síntomas, en un individuo con una cardiopatía de base, bien sea conocida o desconocida. ¿Cuál es la epidemiología? En neonatos de hasta 6 meses, un 0.06% puede padecer síndrome de muerte súbita del lactante, y en individuos entre los 45 y 75 años la muerte súbita se incrementa de manera gradual con la edad. Esto se presenta en 1% por cada 500 a 1000 individuos. En coronariopatía el riesgo anual de muerte súbita se ubica entre el 25 y 35%. Todos sabemos que la muerte súbita por enfermedad coronaria siempre va a la vanguardia, pero lo importante aquí en esta conversación que tenemos con todos ustedes es que se presentan muchos casos de muerte súbita en personas que aparentemente tienen un corazón estructuralmente sano. Aquí observamos nosotros los 2 episodios de las arritmias que causan muerte súbita cardíaca. Las taquiarritmias ventriculares son la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. En la parte de arriba se llama una taquicardia ventricular, la de abajo una fibrilación ventricular, que ya se puede decir que está la persona en paro. Las taquiarritmias supraventriculares con frecuencias ventriculares muy elevadas, con el aleteo o fibrilación auricular que evolucionan hacia la fibrilación ventricular en pacientes con síndrome de Wolff-Parkinson-White o conducción nodal AV acelerada. Aquí tenemos un trazo de un paciente con un Wolff-Parkinson-White con una fibrilación auricular que son de pronóstico muy reservado porque a veces evolucionan hacia la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Aquí tenemos otro caso de un paciente con bradicardia y posterior a sistolia. Observen en la sistolia, está completamente plano. Es un paciente que también ya está en muerte súbita. Siguiente.
Tenemos otro paciente, bueno, aquí tenemos ya otro punto importante que vamos a discutir, que son los factores de riesgo transitorio. Tenemos 3 puntos importantes de pacientes que tienen el sustrato miocárdico vulnerable: aquellos pacientes que han tenido un infarto del miocardio, aquellos pacientes que tienen una hipertrofia ventricular o que tienen una miocardiopatía. Están los factores modeladores, que son la inestabilidad eléctrica, y tenemos los elementos disparadores, que son los latidos ventriculares ectópicos prematuros. Es importante esto porque muchos pacientes tienen extracístoles ventriculares y se preocupan, se asustan, y es mejor que lo hagan, se haga un chequeo, porque hay pacientes que durante el esfuerzo la arritmia ventricular se aumenta, y otros pacientes que durante el esfuerzo se desaparece. Y esto es importante, por eso es importante hacer una prueba de esfuerzo. Antes nos quedábamos los cardiólogos en solamente hacer un ecocardiograma, realizar un Holter, pero ahora la prueba de esfuerzo, someter al paciente a un ejercicio extremo y observar qué sucede con esta arritmia ventricular es importante, porque esto es lo que fija un pronóstico y hasta fija un tratamiento. Bueno, como pudimos ver, pues la mayoría de las causas de muerte súbita son causas cardíacas. Para atender esto y para saber cómo debemos hacer la reanimación cardiopulmonar, la AHA, la Asociación Americana de Cardiología, estableció esta cadena de la supervivencia. Y la cadena está formada por eslabones, de manera que ningún eslabón puede omitirse, o si no, la cadena no obra como cadena. Y el primer eslabón es la atención temprana. Y la atención temprana va a consistir en llamar al paciente. Oiga, señor, ¿qué le pasa? Hábleme, muévase. Cualquier cosa de estas, o si sabe el nombre, decirlo inmediatamente. Esto es la primera cosa de la atención temprana. Si el paciente no nos responde, entonces inmediatamente tenemos el segundo eslabón, que es la segunda parte del primer eslabón, que es pedir ayuda. Usted necesita pedir ayuda. En Bogotá pedimos ayuda al 123 para que venga una ambulancia con gente especializada y le ayude a salir del problema. Y el tercer eslabón es la desfibrilación temprana. Vimos que la mayoría de las arritmias son arritmias que responden a la desfibrilación. Si un paciente tiene fibrilación ventricular, la única manera de sacarlo es haciéndole esa descarga eléctrica o la desfibrilación. El tercer eslabón sería entonces, primero la reanimación básica. Vemos la manera como podemos hacer generalmente 30 compresiones y 2 ventilaciones, aunque si usted es un lego y si usted no tiene ni idea de cómo hacer las cosas, manténgase haciendo únicamente compresiones hasta que llegue la ayuda que usted pidió. Entonces, es determinar el estado de conciencia, pedir ayuda, línea de emergencia en Bogotá, es 123, yo no sé, pues cada uno pedir su línea de emergencia en las diferentes ciudades y pedir un DEA, el desfibrilador externo automático. Entonces, lo que estamos haciendo en los 2 a 3 minutos, hoy en día hacemos primero las compresiones, de manera que atendemos la respiración, pero primero atendemos la circulación. Es el masaje sin respiración, es lo que se está usando en este momento y se recomienda más para la gente lega que no tiene mayor idea. La circulación asistida es tratar de tocar pulso. Si usted en 10 segundos no consigue pulso, tiene que asumir que el paciente está en paro. Entonces, en este momento es lo que se llama el CAP. Primero la circulación, o sea, las compresiones. Luego la A, abrir la vía aérea y luego dar respiración. Pero lo primero, y quiero hacer énfasis, es primero circulación, primero compresiones cardíacas. La siguiente. El tercer eslabón es aplicar un choque eléctrico y ese es el motivo de nuestra charla, el uso del desfibrilador automático externo, que debe hacerse ojalá antes de los primeros 3 a 4 minutos. Esa descarga permite al corazón reactivar un ritmo efectivo de perfusión. Todos vimos las diapositivas que mostró el doctor Vega, donde ese ritmo es un ritmo que no produce un gasto cardíaco, que no produce circulación hacia el cerebro y a los demás órganos.
La siguiente, después vamos tratando de determinar la causa. El cuarto eslabón llega a la ayuda que usted pidió y es necesario que usted pida la ayuda y ya se le va a hacer lo que se llama la reanimación avanzada, intubar, dar medicamentos y tratar de determinar la causa. Siguiente. De manera que, fíjense la importancia del DEA. Antes de la existencia del DEA, dando solo respiración y masajes, la supervivencia era del 6.4%. Después del DEA y la RCP básica, se aumentó entre el 42 al 78% la supervivencia si se aplican estas tres cosas antes de los 3 minutos. Entonces, la otra cosa es que cada minuto que el paciente esté en fibrilación ventricular se pierden un 10% de posibilidades de reanimación. Pero si antes de los 3 minutos yo doy masaje cardíaco, yo mejoro esa posibilidad de reanimación. Y entonces, por eso tenemos aquí el DEA, que nos hablará más en detalle el doctor Reynolds. Es un pequeño computador portátil que detecta la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular. Él no detecta la sistolia. Si hay asistolia, pues le dice que no está indicada una descarga. Entonces esto hace una descarga al corazón, lo que se puede usar cualquier persona, aún personas sin entrenamiento. La siguiente. ¿Cómo funciona el DEA? Encendemos el DEA, como dice, aplicamos los electrodos al pecho desnudo del paciente, conectamos los cables al DEA y luego el DEA nos va a decir si se necesita o no una descarga. Él va a decir, su paciente está en fibrilación ventricular, necesita una descarga. Y después le dice, como vamos a ver si alcanzamos a demostrarlo, no toque al paciente, porque si usted toca al paciente le puede pasar la descarga y se puede producir un accidente. Entonces oprima el botón de descarga que vamos a ver. Y entonces, después de la descarga, lo que hace la descarga es que va a quitar esa arritmia, que es una arritmia fatal. En niños no se recomienda porque no se han hecho estudios en niños, pero se recomienda en niños desde los 1 a los 8 años. Antes del año no hemos hecho todavía, o en ninguna parte han hecho un estudio, excepto si es un paro súbito. Si es un paro súbito, se supone que es un paro arrítmico. ¿Quién puede utilizar el DEA? Cualquier persona que haya tenido un entrenamiento, bomberos, policías, conductores, y eso es lo que no tenemos en nuestro medio. El Garepa Gaviria se murió en Cali porque le cayó un rayo y la causa de muerte por rayo es la fibrilación ventricular. Lo que le pasó a Foy también. No había un desfibrilador externo hasta que trajeron una ambulancia. Lo que es extraño en Francia, que es un país que nos enseñó a cómo hacer la reanimación extrahospitalaria. ¿Qué tan seguros son los DEA? La gente se pregunta. En el 90% de los casos en fibrilación ventricular y taquicardia ventricular dice que dé una descarga y es exacta la indicación. Y en el 90% de los casos también va a decir que no hay arritmia, que no se justifica hacer una. La siguiente. Esto es un DEA en diferentes sitios. Ustedes han visto en todos los aeropuertos del país. Hoy en día las aerolíneas tienen el DEA prácticamente en todas partes. Yo quiero preguntarle ahora al doctor Restrepo, ¿cuál es la importancia del ecocardiograma como test pronóstico de la muerte súbita? ¿Y cuáles son las cardiopatías congénitas que más nos pueden llevar a la muerte súbita? Doctor Restrepo, por favor. Bueno, muchas gracias, doctor Matiz. En relación a el enfoque de la muerte súbita, utilizando ecocardiografía, pues como se ha dicho previamente, el ecocardiograma es fundamental para definir si hay o no enfermedad cardíaca estructural. O sea, después de hacer un electrocardiograma o registrar el ritmo cardíaco, el paso a seguir es, después del diagnóstico electrocardiográfico, es definir si el paciente tiene o no enfermedad cardíaca orgánica. Y para eso el ecocardiograma es supremamente
útil, incluso hacia el futuro próximo u hoy en día podemos tener, así como tenemos DEAs, podemos tener ecocardiogramas portátiles que nos permiten hacer un reconocimiento si el paciente tiene una patología cardíaca estructural en el sitio del paro cardíaco. Entonces, desde el punto de vista clínico, el paciente adulto, por ejemplo, con sustrato importante para muerte súbita, son aquellos pacientes con cardiomiopatía hipertrófica. Esta es la causa más frecuente de muerte súbita, por ejemplo, en atletas. Otras causas de muerte súbita frecuentes es la enfermedad cardíaca isquémica, la miocardiopatía por enfermedad coronaria, sobre todo cuando la fracción de eyección es menor del 35%. Igual cualquier causa de miocardiopatía dilatada en que la fracción de eyección sea menor del 35% es un paciente que está en alto riesgo de muerte súbita. En pacientes jóvenes, una entidad poco frecuente, pero que es causa también de muerte súbita, es la displasia arritmogénica del ventrículo derecho, en la cual hay un reemplazo fibrograso de la pared ventricular derecha y también hay compromiso del ventrículo izquierdo. Por eso hoy en día preferimos llamarla como displasia arritmogénica ventricular, porque con frecuencia hay compromiso biventricular. Otra causa importante que podemos detectar por el ecocardiograma son las miocarditis. Las miocarditis también, la inflamación miocárdica ofrece un sustrato adecuado para la generación de arritmias ventriculares malignas. Como les prometimos que íbamos a hacer también hablar algo de lo nuevo que hay, me gustaría que el doctor Reino nos explicara qué es eso de la neuromodulación y la neuroestimulación, que hoy por hoy es la manipulación del futuro en la medicina. Sí, hoy día la tecnología está cada vez siendo algo más útil para la profesión médica, en la cual los ingenieros y diferentes profesiones producen los equipos, las herramientas con que el médico puede desempeñar de una mejor manera su diagnóstico, tratamiento y seguimiento de sus pacientes. En este caso, la neuromodulación, la cual lleva ya varios años en que se está trabajando y que se ha encontrado que tiene cada vez más aplicaciones en poder, por medio de estimulaciones eléctricas y pulsos, secuencias de pulsos, formas de estos pulsos y magnitud, es posible desde regeneración de células
células cardíacas en caso de un corazón en insuficiencia, también la estimulación de diferentes órganos. En Colombia, pues se está iniciando, no en Bogotá, sino en algunas ciudades, se está iniciando toda esta nueva era de la neuromodulación, más que todo en la parte de regeneración de tejidos cardíacos, de tejidos renales, tejidos pulmonares. Es verdaderamente impresionante la cantidad de posibilidades que existe de poder hacer de una manera la regeneración de diferentes tejidos y por lo consiguiente estructuras. Estos pulsos que vemos en pantalla es la base de ese tipo de estimulación. Todavía no se conoce exactamente la forma del pulso, la cantidad de pulsos que se deben dar, la secuencia y los trenes de pulsos. Eso es lo que se está investigando, se está trabajando en el mundo, y de esta manera probablemente esta es una forma en el inmediato futuro de poder mejorar condiciones que también comienzan con ayuda de los fármacos a ser de gran efectividad. Debe ser obligatorio tener un DEA, por ejemplo, en los centros comerciales, en los gimnasios, en los estadios. Cada rato se hacen una muerte súbita y no hay DEA. Entonces se necesita una legislación. Yo estoy trabajando con eso y estoy trabajando con un senador para que sea obligatorio tener un DEA, tanto así como es obligatorio tener un extinguidor de incendios. De manera que eso va a ser importante. No viaje usted en una aerovía que no tenga un DEA, porque si usted tiene problema va a tener problema de muerte súbita y nadie lo va a poder atender. De manera que está en curso en el Congreso una legislación que un senador nos está ayudando a pasar eso. Ese es el tercer intento que hacemos, pero desafortunadamente si no es obligatorio no vamos a lograr que sucedan o que esto nos obliguen a tener DEAs en los sitios. Un paciente que ha tenido un infarto, por ejemplo, debe tener un DEA en su casa. Se salvó del primer infarto, pero si le va a dar otro infarto, seguramente no se va a salvar. Entonces, en resumen, ¿qué hacemos para la muerte súbita? Lo que hacemos es inmediatamente llamamos al paciente. Señor, ¿qué le pasa? Entonces vemos que el paciente no se mueve, no respira, además se pone cianótico, no tose y está con respiración, dificultad. Ese paciente está en paro. Entonces lo primero que hacemos es poner las manos aquí en el lado al frente de las tetillas y dar masaje, y dé masaje hasta que llegue la ayuda que usted pidió. Olvídese de la respiración, porque la gente no va a querer respirar, por ejemplo, una persona que esté vomitada, que haya hecho, que tenga secreciones en la boca. Entonces, una vez hacemos esto, entonces llega el DEA y hacemos, venga para acá por favor y me ayuda. Encendemos el DEA y entonces... Paciente adulto. Solicite asistencia médica. Aquí está. Retire la ropa del torso del paciente. Entonces le quitamos la ropa. Tire de la lengüeta verde para sacar los electrodos. Esto lo sacamos acá y salen los electrodos, que por ganar tiempo ya pusimos los electrodos. Retire el recubrimiento de los electrodos. Retiramos el recubrimiento y ya están los electrodos aquí, que son electrodos Aplique adhesivos. los electrodos al torso desnudo del paciente, como se muestra en la imagen. Presione los electrodos firmemente contra la piel Que del estén paciente. bien puestos.
caso de formación. 3. Evaluando el ritmo cardíaco. No toque al paciente. Ahí nos está evaluando si tiene una fibrilación ventricular, por ejemplo, y nos va a decir Evaluando el ritmo cardíaco. si No es- toque al paciente. si está indicada o no está indicada una descarga. Analizando. No toque al paciente. Permanezca separado del paciente. Se recomienda una descarga. Permanezca separado del paciente. Presione ahora el botón de descarga naranja. Vemos el botón de descarga, entonces lo presionamos. Se ha dado una descarga. Inicie la RCP. Es seguro Iniciamos. tocar al paciente. Entonces, Sitúe las manos iniciamos una sobre nuevamente la otra en medio del torso. hasta que Presione llegue la ayuda. directamente sobre el torso al compás del metrónomo. Conserve la calma. Y esto viene en cada idioma que se necesite, viene en chino, viene en japonés, viene en todos los idiomas. De manera que esto es la utilidad del DEA y usted puede, una sola maniobra es suficiente para activar un corazón que esté en paro. Primero la reanimación y después la desfibrilación, porque como vimos, la mayoría de los ritmos son ritmos desfibrilables. Entonces, una vez tengamos eso, entonces viene la ambulancia y va a continuar con lo que el paciente se necesita que haga. De manera que si pasamos la última diapositiva que tenemos ya para terminar esto, vemos que qué es lo que dice la última diapositiva. La diferencia entre la vida y la muerte es una atención oportuna y correcta. Prepárese para el manejo del paro cardiopulmonar porque de golpe puede ser un ser querido suyo. De manera que esto es lo que queremos que todo el mundo sepa, esto necesitamos que se use, pero para utilizarlo tiene que haber una ley que sea obligatorio el uso del DEA y que en toda la mayoría de los sitios donde hay gente por más de 3 horas y más de 1,000 o 2,000 pacientes, debe tener un DEA para atender el problema de la muerte súbita. Muchas gracias por su atención. Quiero agradecerle a los panelistas la ayuda que nos dieron, las enseñanzas que nos dejaron y esperamos que esto sea de utilidad para todos ustedes. Muchas gracias.